El Ministerio Misionero de Enseñanza Bíblica presenta su programa exclusivo Camino de Esperanza, un programa dirigido a exaltar el nombre de Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación y la promoción de la obra misionera en Venezuela. Desde ya con ustedes, su programa Camino de Esperanza. El pecado, bloqueador de nuestras bendiciones. Lápiz y papel para aquellos hermanos que nos siguen con mucha atención, por si hay alguna cita bíblica, algún pensamiento, algo que aclarar, algo que le pueda edificar, algo que Dios pueda estar hablando a su vida, que sería de mucha bendición para todos nosotros. El pecado, bloqueador de nuestras bendiciones. Y definitivamente el pecado es factor fundamental en el deterioro de nuestra relación con Dios y elemento que estorba el cumplimiento de esas bendiciones y promesas hermosas del Señor para nuestras vidas. El pecado de por sí produce tres resultados importantes a considerar. Primero, produce una atadura espiritual que le esclaviza a usted a mantenerse practicando ese pecado. Segundo, genera y produce una carga de culpa que no le deja tranquilo y en paz, digámoslo de esa manera, esa administración de convicción de pecado del Espíritu Santo. Y tercero, las maldiciones, que son producto del pecado, atadura espiritual, carga de culpa y maldiciones. Y debemos recordar que el pecado hace división entre Dios y nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 al 3 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Es un versículo muy hermoso porque nos revela en principio que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Él siempre nos invita, nos convoca, no para enrostrar nuestro pecado, no, sino para decirnos que nos ama y que está interesado en que nuestra relación espiritual sea restaurada formalmente con Él, que volvamos a la intimidad y a la comunión con el Señor porque está basado en su amor por nosotros. Y dice que a pesar de esa disposición de Dios, dice, pero vuestras iniquidades, vuestras injusticias, vuestras maldades han hecho división, nos separan. Hay separación entre nosotros y nuestro Dios, dice la palabra, y que nuestros pecados hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír nuestras oraciones. Eso es lo más doloroso y le digo, para mí una de las experiencias más tristes de cualquier cristiano es que en algún momento de su vida espiritual su oración no sea oída delante del Señor. El Señor Jesús mismo oró y dijo: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me oyes, porque siempre hago lo que a ti te agrada. Y es precisamente una de las revelaciones de la primera carta de Juan, que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, que si hacemos su voluntad, que si somos temerosos de Él y que si vivimos una vida agradable a Él, Él nos oye. Y si Él oye mi oración, entonces tenga la convicción y la seguridad, la certeza y la confianza de que yo tendré lo que le estoy pidiendo al Señor, por una sencilla razón, porque estoy pidiendo conforme a su voluntad, porque estoy pidiendo para dar gloria a su nombre. Y eso es algo muy importante que debe estar allí impregnando, saturando nuestras oraciones, que la oración, más allá de solicitar la satisfacción de una necesidad, por ejemplo,
que la satisfacción de esa necesidad le dé gloria al Señor. Eso es lo más importante. Usted puede pedirle a Dios lo que usted quiera. En principio, debe de usted asegurarse de que Dios está oyendo su oración. Y si no lo está oyendo, casi seguro se está cumpliendo lo que está diciendo la palabra, que dice que mi iniquidad hace división entre Dios y mi persona, y que mi pecado hace ocultar de mi persona el rostro del Señor para no oír mis oraciones. Ahora, la Escritura menciona cuáles son 3 enemigos del alma en el caso de la relación con el Señor que nos llevan al pecado. Son 3 áreas bien importantes: el demonio, el mundo y la carne. Y sería bueno entender cómo enfrentarlos, cómo batallar contra ellos y vencerlos en el nombre del Señor. Y si hay algo que tiene Satanás es la perseverancia en buscar todas las maneras de hacernos caer en la tentación, utilizando maquinaciones posibles para hacernos caer y alejarnos de la gracia del Señor, guiándonos al pecado, cualquier pecado que sea. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La palabra del Señor en una sola frase dice que somos esclavos de aquel de quien hacemos su voluntad. Porque vosotros tenéis vuestro padre, le dijo el Señor a los fariseos, a vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacéis su voluntad. Si usted hace la voluntad de Satanás, que lo va a llevar al pecado, usted es un esclavo de Satanás. Esa esclavitud es para destruir tu vida, para alejarte de Dios, para endurecer tu corazón e impedir que creas y seas salvo, dice Lucas. Es necesario entonces nosotros estar apercibidos de cuáles pueden ser las estratagemas y maquinaciones de Satanás, utilizando el mundo, la carne y los demonios para alejarnos del Señor. Ahora bien, siempre Satanás utiliza insinuaciones. Él conoce las debilidades de cada uno, pues nos persigue continuamente y por lo tanto pone lo que sabe que nos hace caer, lo que nos apetece a la carne, llevándonos al pecado, usando nuestra debilidad espiritual. Utiliza los sentidos y los pensamientos para poner en nosotros deseos de pecar. Nos hace desear cosas desagradables a los ojos de Dios para alejarnos de Él y en sí mismo condenarnos. También Satanás usa las obsesiones. Y es cuando Satanás se instala en la mente con pensamientos, convicciones, seguridades de maldad, seguridades malsanas, doctrinas de demonios, conformando su sistema de mentiras, las cuales utiliza para engañar, o verdades torcidas para confundir. Y luego también trata de poseer, utiliza las posesiones espirituales. Cuando hay contactos directos con los cultos satánicos o actos de brujería, hechicería, santería, guía el enemigo nuestras vidas y trata de tomar control de nuestro cuerpo y se instala visiblemente en la persona. Esto nos lleva a tener la convicción de que es necesario descubrirlo, desenmascararlo, pues al encontrarse descubierto, él tiene que huir. Y es bien interesante considerar algunas escrituras para entender de qué manera la palabra del Señor nos revela las acciones y formas de proceder del enemigo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 25, la palabra del Señor registra cuando David censa al pueblo. David no tenía necesidad de censar al pueblo para saber cuántos soldados tenía y cuántos carros de guerra, porque si tenía a Dios no le hace falta contar eso. La victoria está en el Señor y su respaldo con Él. Sin embargo, la palabra del Señor establece algunos requisitos para celebrar un censo, y David no los estaba cumpliendo en ese momento. Vemos allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 4, cuando David está censando al pueblo, da la orden de censar al pueblo. ¿Qué dice la palabra exactamente? Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo
Uno dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Interesante, y ojo con esta palabra, incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuántas veces y cuántas formas y maneras utiliza el diablo para incitarnos a hacer cualquier acto que satisfaga mi carne, mi ego, mi propia voluntad, mi satisfacción, mis apetitos carnales? ¿Cuántas veces Satanás nos incita a hacer cosas que parecen ser muy loables y muy buenas, pero que detrás lleva la violación de los mandamientos del Señor? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, el rey, la cabeza del pueblo en este momento como gobernante, y lo incitó a que hiciese censo de Israel. Y mire usted lo que dice el versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Pareciera como un capricho simplemente, algo que realmente si quería dejarlo de hacer no le iba a causar ningún problema. Sin embargo, en el versículo 3 dice: y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Hay una cosa bien importante. Este hombre Joab pareciera tener en el momento una visión espiritual mejor que la que tenía David. Y este hombre Joab le hace ver a David el error que estaba cometiendo al ordenar un censo que no le era necesario. Estaba ofendiendo a Dios, y entonces le dice textualmente que será para pecado a Israel. ¿Por qué procura mi Señor esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo vas a hacer de esa manera? ¿Será que a veces pasamos nosotros por ese momento que nos ensimismamos en tomar una decisión y hacer algo que a veces no nos importa las consecuencias por causa de nuestra soberbia? Porque la soberbia toma decisiones pero no mide las consecuencias, sino que después que hace las cosas viene la gente a llorar y a recapacitar y a reflexionar. Y dice el versículo 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Entonces yo entiendo que cuando Satanás convence a una persona, a un creyente peor todavía, de hacer algo que es contra la palabra del Señor y se sabe que es un pecado, ¿cuál nivel de convencimiento, por ejemplo, tenía David en ese momento? Que no hizo caso, no prestó atención, no prestó oído al consejo de sus asistentes, por ejemplo, sino que él dice: más la orden del rey pudo más que el consejo de Jehová, que la exhortación de este hombre que estaba a su lado sirviéndole a él. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Importante, usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted hace las cosas y usted no se da cuenta que Satanás lo está induciendo a usted a tomar una decisión que al final no le va a ser muy conveniente. También vemos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 3 dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es importante, cuando le hacemos promesas a Dios, cuando hacemos promesas, debemos de cumplirla, porque Dios entonces, en ese cambio de forma de pensar y esa decisión, Dios lo toma como pecado. Y dice en el versículo 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decidimos hacer mediante el Señor una buena obra? Salimos a hacerla y cuando regresamos con otro enfoque, con otra visión cambiado, e incluso dejamos ciertas cosas por hacer porque no son hechas, porque
es como nosotros decimos y no como el pastor dice. Entonces, esa discordia de unidad en los criterios y visión dentro de la obra traen perjuicios a la obra, pero usted no se da cuenta que es que el diablo ha cambiado tu corazón, tu forma y manera de hacer. Por eso el hombre de doble ánimo no agrada al Señor. Importante eso para nosotros. Y en Lucas capítulo 22, versículo 3, vemos nuevamente cómo la Biblia registra a Satanás actuando de una manera muy violenta, muy precisa y con objetivos bien interesantes para él. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. ¿Usted puede imaginarse eso? Entró Satanás en fulano de tal. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que iba a hacer. Algo contrario a Dios, pero estaba dentro del plan de Dios que alguien iba a entregar a Jesús. A alguien lo iba a entregar. No fue que agarraron a Judas y hicieron un proyecto, una obra de teatro, una figura, un escenario. No. Aquí no hubo ninguna acción de una película ya programada. No, alguien iba y realmente se manifestó, fue Judas en este caso. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 2, habla sobre el mismo pasaje y sobre el mismo momento. Y es bien interesante para nosotros. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ahí está el objetivo. El diablo puso en el corazón de Judas, mientras cenaba, mientras desarrollaba una actividad muy íntima, una cena, un momento de cordialidad, de fraternidad, un compartir, utilizando una palabra coloquial usada últimamente. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, es decir, ya estaba allí la semilla de la mentira, de la maldad, de la obra contra Dios, ya estaba sembrada. Lo que estaba esperando era la oportunidad de que se manifestara. Y fue cuando el Señor le dijo a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a hacer es la evidencia de la influencia satánica cuando Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. Entonces, nosotros vemos también cómo la opresión satánica viene sobre la gente, especialmente los que están en el mundo, los que no son cristianos, viven permanentemente en opresión satánica, haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Pero los creyentes también pueden sufrir opresión satánica en algún momento de su vida. Estamos hablando acerca del pecado estorba nuestras bendiciones. Es el peor obstáculo y único obstáculo que impide que usted reciba las bendiciones y el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Y en ese propósito, Satanás trata de engañarnos, llevarnos al pecado para mantenernos en esa esclavitud espiritual de la práctica del pecado, endurecer nuestro corazón y alejarnos de la presencia de Dios. Y hay un aspecto importante respecto al pueblo del Señor y un aspecto importante acerca de los que no han creído en el Señor. La palabra del Señor dice que el mundo está ciego a la verdad de Dios. Y un efecto de este engaño es que los incrédulos están ciegos ante la verdad del Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás alimenta el sistema de creencias o religiones que rigen el mundo, depositando una especie de capa tras capa de mentiras en la mente de la persona inconversa, de la persona que no cree. Lo llena de filosofías huecas, de doctrinas de demonios, de prácticas esotéricas, de dirigir su fe en vez hacia Dios, hacia la idolatría, por ejemplo. Y mire usted cómo dice
segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? El de la predicación de la palabra, según la misericordia que hemos recibido, o sea, no nos sentimos con derecho a tener ese evangelio, sino que por la misericordia del Señor nos ha dado ese privilegio de predicarlo. Y dice, no desmayamos, insistimos en eso. Y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. Entonces dice, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, nuestro testimonio es de una renuncia al pecado, y la palabra que estamos predicando la pueden corroborar con la palabra que hemos conocido de parte de Dios. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una operación satánica, esa ceguera espiritual, que la logra con falsas doctrinas, con confusiones, con falsas filosofías huecas, etc. Y dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, entonces dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cristo vino a resplandecer en medio de las tinieblas. Y es el que resplandeció en nuestros corazones, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que creamos que Jesucristo es el Señor. Es muy importante tener muy claro este asunto, porque muchas personas no creen precisamente por esa opresión. Entonces nosotros orando, intercediendo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, toque los corazones, no vuelva vacía la presencia del Señor, como dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, sino que hagan en esos corazones lo que Dios quiere y haga su voluntad de una manera próspera. Alcanzan esa gente a ver y reconocer y entender que Jesucristo, nuestro Dios, es el Dios encarnado, según el Evangelio, según San Juan capítulo 1, es el Dios encarnado, es la luz que habitó en medio de este mundo, que vino a traer precisamente la faz de Jesucristo para que creamos en Él como nuestro Dios y como nuestro Señor. Importantísimo para nosotros. Y otro aspecto importante, y esto es más que todo para el pueblo del Señor que ya conoce de Dios, y que es una revelación de Dios muy importante, que Dios se lo dio a Josué para que Josué lo tuviese presente en todo su caminar cuando cruzó el Jordán para conquistar la tierra prometida. Después de la gran victoria de Dios y la demostración de poder y fidelidad, y en este caso de la obediencia del pueblo del Señor saliendo del desierto, cuando fueron derribados los muros de Jericó, allí comenzó el pueblo a tomar confianza en Dios y a fortalecerse. Pero luego de Jericó tuvieron una gran derrota en un pueblo más pequeño llamado Ai, donde se consideraron como autosuficientes al no considerar sino que no era necesario enviar tantos soldados, tanta tropa para derrotar un pueblo tan pequeño. Pero al final de todos fueron derrotados y murieron 36 personas, 36 hombres. Y Josué, cuando se vio derrotado, cuando vio aquella derrota tan terrible, entonces corrió delante de Dios a pedirle explicación. ¿Por qué? Porque Josué comenzó esta gran cruzada, esta gran conquista, esta gran invasión de la tierra prometida bajo el auspicio de muchas promesas de bendición y respaldo de parte de Dios. ¿Y qué estaba pasando cuando esas promesas ahora no se estaban cumpliendo? Cuando Josué buscó el rostro del Señor, allí en el capítulo 7, versículos 12 y 13, hay una gran revelación, y es que mientras usted tenga pecado en su corazón, usted jamás derrotará a sus enemigos.
Mientras haya pecado en tu corazón, jamás podrás derrotar a las tinieblas, jamás derrotarás a Satanás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque Satanás precisamente lo que busca es que usted caiga, sucumba ante la tentación, llegue al pecado, para que usted jamás pueda ni remotamente derribarlo, a menos que usted vuelva al Señor y se santifique, que fue lo que ocurrió. Después que pasó todo este evento y se ubicó donde estaba el problema, el Señor le dice a Josué: santifícate para mañana, porque vamos a volver a atacar ese pueblo y lo vamos a vencer. Lo vamos a vencer, ¿por qué? Porque estás en comunión conmigo y estás haciendo las cosas como yo te estoy diciendo. Bueno, damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos a Dios que edifique nuestras vidas, que nos ayude, que nos llene de sus grandes bendiciones y que nos dé el gozo y la alegría de saber de que estamos en el camino correcto, en el camino del Señor. Estamos en los últimos tiempos y todos queremos irnos con el Señor, pero sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario que usted recuerde que usted fue llamado para ser apartado, para vivir una vida santa para el Señor. Primero eso, una vida agradable, para dar testimonio de su grandeza, que la gloria de Dios se manifieste en usted, como dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría al mundo, vendría a la iglesia para glorificar su nombre. Como dice el profeta Ezequiel allí en Ezequiel 11:19 y Ezequiel 36:26, que Dios nos dio el Espíritu Santo para que aprendamos a vivir en el temor a Él. Entonces, hoy, si usted siente que hay estorbo en tu vida espiritual, es el tiempo y el momento de arrepentirte de tu pecado y pedirle al Señor que te ayude, que te fortalezca, especialmente porque en lo adelante las dificultades serán mayores, según la palabra profética del mismo Señor Jesús. Principios de dolores. Y cuando el trabajo de parto en una mujer comienza, los dolores, el sufrimiento se va intensificando. No va disminuyendo, se va intensificando hasta el momento que nace el niño. Eso será espiritualmente en nosotros hasta que no soportemos más, hasta que no podamos llevar más carga que la que Dios nos puede permitir llevar, seremos arrebatados al cielo. Y si usted no está preparado espiritualmente, usted se quedará para vivir la gran tribulación y todo lo que ya usted conoce que va a vivir. Entonces, no se dé ese lujo. La palabra del Señor dice en Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos mora en vosotros, vosotros también seréis resucitados, vivificados por el mismo poder. La morada del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo es tu garantía de que tú vas a ser levantado entre los muertos. De lo contrario, Satanás tratará de estorbar esa comunión para que tú te quedes y no sea levantado por ese poder. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu bondad y misericordia. Señor, ayúdanos y bendícenos siempre y ten misericordia de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, por tu poder y por tu gracia y por tu misericordia, y glorifícate, Señor, de una manera especial. Y obra por tu poder y obra por tu gracia, Señor. Abre el entendimiento espiritual, llénanos de tu conocimiento. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Borra nuestros pecados delante de ti y prepáranos para la manifestación de esa esperanza viva que está en nuestros corazones, que es verte rostro a rostro, tal cual como tú eres, con cuerpos glorificados, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén y amén. Y usted, amigo que me escucha, que no has dado ese paso de fe, yo te invito en esta noche a que entregues tu corazón al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, a Jesús que entregó su vida en el Calvario para darnos salvación y vida eterna a través del perdón de nuestros pecados. La palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos a Él. Jesús vino al mundo a quitar lo que estorbaba la comunión del hombre con Dios, que era el pecado, y entregó su vida, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y venciendo a Satanás. Esas tres victorias se las llevó Jesús al reino de los cielos para retomar su gloria y para sentarnos junto a Él eternamente y para siempre. Amigo, te invito a que entregues tu corazón en esta noche y ores conmigo. Señor Jesús, en esta noche vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador,
que he negado tu vida en mí, que he blasfemado contra ti, Señor, pero yo te pido perdón de mi pecado. Y te ruego que lo borres de tu presencia, que nunca jamás te acuerdes de él, Señor, y que me ayudes y me bendigas a ver siempre tu gloria. Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, rogándote que hagas de mi vida templo y morada de tu Espíritu Santo, que me ayudes a ser restaurado, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y cuando vengas por tu pueblo, Señor, yo quiero ser levantado por tu poder. Levántame, transforma mi vida, cámbiame, Señor, lléname de tu paz, de tu esperanza, de tu gozo, tu alegría. Abre, Señor, mi entendimiento espiritual, lléname, Señor, de tu conocimiento, ilumina tu palabra, el evangelio de gloria y poder en mi corazón, Señor, y revélame tu palabra. Háblame, Señor, a mi corazón, háblame por tu palabra, háblame por sueños y revelaciones, líbrame del maligno, de sus trampas y mentiras, Señor, y donde quiera que yo pueda estar, dé gloria a tu nombre. Señor, gracias. Cuando venga por tu pueblo, yo también quiero ser levantado por tu poder para estar eternamente contigo, Señor. Amén, mi Dios. Amén y amén. Y usted, hermano, que está descarriado, que necesitas también del Señor, yo te invito en esta noche a que vuelvas a la comunión con el Señor y ores conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti a pedirte perdón por mi desobediencia, por mi rebeldía, Señor. Y te pido que me levantes y me restaures espiritualmente. Que yo siga siendo templo y morada de tu Espíritu Santo. Que mi nombre siga allí inscrito en el libro de la vida. Que me levantes y hagas una restauración maravillosa. Que yo pueda retomar el arado del Evangelio, el ministerio que me has dado para servirte, para gloria tuya, Señor. Perdóname, ayúdame y levántame, y no te acuerdes más de mi pecado. Abre puertas grandes de bendición, Señor, para mi vida. Y que donde quiera que tú me permitas estar, yo dé gloria a tu nombre. Padre, gracias. Cuando vengas por tu pueblo, Señor, yo quiero ser levantado para estar contigo eternamente y para siempre. Amén, mi Dios. Amén y amén. Amigo, si me has escuchado, si has confesado el nombre del Señor, si te has arrepentido de tus pecados, escríbeme al 0424-277-3033 y oraré por ti y le pediré a Dios que te bendiga, que te fortalezca. Y hermano que te has reconciliado, escríbeme para orar por ti y darte una palabra de parte del Señor. Oremos por Venezuela, por nuestro país, por nuestra nación, que tanto lo necesita también. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Somos tu pueblo en esta nación que tú has llamado para orar e interceder, Señor, por esta nación, por este país. Padre, venimos delante de ti reconociendo el pecado de Venezuela, que ha sido un país sumido en la idolatría, la hechicería, la santería, la brujería. Pero hoy reconocemos nuestro pecado y te pedimos que nos perdones, que los borres de tu presencia, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a convertirnos a ti, que tu palabra corra y sea glorificada y sea proclamada a los cuatro vientos, Señor, en labios de hombres ungidos por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, derrama de tu gracia y tus bendiciones. Te rogamos por nuestros hogares, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Te rogamos para que restaures, Dios, nuestra sociedad sumida en tanto pecado, en tanto libertinaje. Que restaure, Señor, nuestros problemas políticos, sociales, económicos. Que tengas misericordia de Venezuela. Señor, reconocemos que este no es asunto de economistas. Este no es asunto, Señor, de gobiernos. Este es asunto de pecado. Señor, no hay solución. No hay solución posible al momento. Por eso te pedimos que abras puertas, que vayas delante de nosotros, enderezando lugares torcidos, derribando toda barrera, Señor, que esté en contra nuestra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Y levanta una iglesia ungida por el poder de tu Espíritu Santo. Levanta una iglesia que te sirva de corazón, Señor. Que salga a los caminos a llevar tu palabra, a proclamar el nombre y las virtudes de aquel que nos llamó Jesús de Nazaret. Señor, bendice a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, profetas, a todo aquel que de alguna manera te sirve, Señor, para glorificar tu nombre y para avanzar, Señor, llevando tu palabra, estableciendo tu reino, echando fuera el reino de las tinieblas. Arranca toda idolatría, arranca toda filosofía hueca, arranca todo pensamiento de las tinieblas que haya sido sembrado en este pueblo, Señor, por el poder de tu palabra, y obra liberación para tu gloria. Bendecimos las aguas, los ríos, los mares de este país. Y le ordenamos a los peces que se multipliquen al 100 por 1.
Bendecimos a la tierra y le ordenamos a la tierra que produzca grandes y abundantes y sanas cosechas para tu gloria. Señor, bendícenos por tu poder. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y que la gloria y la honra sea para ti. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos al 058-424-277-3033. 058-424-277-3033. Que Dios te bendiga. Y hasta aquí su programa Camino de Esperanza, un programa dirigido para exaltar el nombre de Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación y la promoción de la obra misionera en Venezuela. Dios les bendiga.